Hola a todos, bienvenidos a su programa de aceite y vino para el alma herida. Estas son series cortas de reflexiones y meditaciones de la espiritualidad cristiana. Y estamos sobre un tema de quién es Jesús. He dicho desde el comienzo, es un tema que nunca se agotará. Siempre hay algo que aprender de la vida de Jesús porque Jesús es eterno y su capacidad para enseñarnos nos desborda. Es muy por encima del hombre, es Dios. Pero a la vez esa vida humana que vivió Jesús constituye para nosotros una guía indudablemente necesaria para la realización de la vida del hombre. Jesús es un hombre libre en muchos aspectos, mientras que nosotros no estamos llenos de armonía, no somos totalmente transparentes en nuestras vidas, no somos tan consistentes tampoco en nuestras decisiones y afirmaciones. Más bien somos personas con luces y sombras, rayas blancas y negras, desgarrados por un lado, rotos por otra parte también. Sentimos dentro de nosotros una fuerza que nos lleva a entregarnos al servicio, pero por otro lado también hay una fuente en nosotros de agresividad, de violencia, de enfrentamiento, de menosprecio, de insolidaridad. Así que el hombre es un ser complejo, a veces contradictorio, un poco ambiguo. El apóstol Pablo lo expresó en la carta a los romanos con estas palabras, Romanos 7, 15, 25. No entiendo mi comportamiento, dice el apóstol. No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y más adelante dice, yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Y finaliza con una expresión fuerte, desgraciado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice la alabanza final. Pablo describe lo que es el hombre. Pero en Jesús de Nazaret descubrimos que el hombre está hecho para amar y para adorar, y que solo en esa adoración a los demás puede realizarse como persona. ¿Por qué hay tanta gente que se realiza tan poco plenamente? ¿Por qué el hombre no es totalmente libre? No es dueño de sí mismo. ¿Por qué está esclavizado a inclinaciones y pasiones y los condicionamientos de la sociedad? Sabemos algo y tenemos algo claro, y es que nadie puede realizarse como persona si no se siente realmente libre. Y en este tema tan importante de la libertad, pues debemos abordar dos aspectos, la libertad de Cristo y el Cristo que nos libera. La libertad de Cristo es algo fantástico. Libre frente al círculo de sus propios amigos. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que uno de ellos, Pedro, junto a los demás, le dice, Señor, no subas a Jerusalén, te van a matar? Y Jesús le enfrenta. Es más, asocia esa inoportuna afirmación de Pedro como una voz del demonio. Voy a subir, no me pueden retener. Ser uno libre frente a las personas que lo rodean y aquellas personas especialmente que muestran afecto, eh, se necesita coraje. Porque muchas veces se negocia la propia libertad por ser uno más bien consentidor de los demás. Y eso disminuye también la calidad de dignidad del hombre. Jesús fue libre frente a sus familiares, y esto sí que es un tema extenso y se ha tratado varias veces, pero quiero mencionarlo. No es el hombre que dedica su vida a Jesús a defender sus intereses o su patrimonio familiar. Algunas personas hacen que su vida sea una vida llevada o guiada por sus propias familias, por los intereses de la familia. Hijos que toda la vida quieren agradar a sus padres en esto o aquello. Padres que quedan esclavizados a los caprichos de los hijos. No hay libertad, no hay realización plena. Los familiares de Jesús darán pasos para apartarlo de la meta
que Él se ha propuesto, para apartarle esa misión a la que Él consagró su vida. En Marcos 3:21 hay un registro interesante, dice que al enterarse la familia de Jesús, vinieron a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Pero Jesús no consiente que los suyos vayan dictándole lo que tiene que hacer, ni tolera que se le impongan el camino. Él ha venido a crear en el mundo una nueva familia. ¿Qué esperaba la familia de Jesús? Que Jesús se casara, que Jesús tuviera hijos, que Jesús tuviera descendencia, etcétera. Pero nunca que Jesús fuera lo que estaba mostrado ser. Frente a esa familia natural hay otros lazos más estrechos y sagrados, dice Jesús. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Jesús abre el panorama de la mente de los hombres, de las mujeres que viven su vida. Le dicen, su familia es algo más que el círculo que los ha amarrado, que los ha atado, que los ha asfixiado. Miren más allá. También a los discípulos Jesús les va a exigir esa libertad, porque he dicho, solo un hombre libre puede liberar a otros. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Lucas 4:26-28. La familia es el seno de la vida, pero tiene su proceso y su ciclo. El hombre tiene que salir del nido para realmente realizar su dignidad como persona. Hay otro tema aquí que es bastante apropiado en cuanto a la libertad de Jesús. Hoy en día, todo se ha politizado. Nos quieren politizar a todos. Quieren decirnos quiénes son buenos, quiénes son malos, extremos en ambos lados. Y a veces el creyente se debate en esas distracciones. Jesús nunca lo hizo, fue libre de eso también. Jesús no entra en cálculos políticos o juegos diplomáticos con las autoridades. Lucas 13:31-32, hay una expresión muy interesante. Algunos fariseos se acercan a Jesús, dice, y le dicen, huye de aquí a otro lugar, porque Herodes te va a matar. Él les dijo, vayan y dígale a ese zorro que expulsaré a los demonios de la gente, la sanaré hoy y mañana y al tercer día terminaré mi trabajo. Cuando le dicen que Herodes lo anda buscando para matarlo, Jesús se burla diciendo, díganle a ese don nadie. Jesús no es diplomático, ni siquiera con Pilato, que puede liberarlo de la muerte. Es libre. Jesús sabe para qué vino y qué determinó hacer. No se iba a distraer en juegos de palabras y de razonamientos. Solo un hombre libre puede liberarnos. Es libre inclusive de las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones del tiempo de Jesús, de los ancianos que interpretaban la ley y ponían mandamientos agobiantes ante la sociedad cultural judía, eran fastidio porque lo que hacían era ahogar al pueblo en medio de leyes y tradiciones. Es muy significativo lo que hacía Jesús aquí con ellos. En una ocasión les dice, Marcos 7:1-12, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corban, es decir, en otra lectura sería, los bienes con que puedo ayudarte son una ofrenda sagrada. Ya no le permitían hacer nada con su padre o con la madre, porque eso va a invalidar esa tradición. En otras palabras, para ellos primero estaba la ofrenda que los padres. Primero estaba lo que se ofreciera a Dios que los padres. Jesús dice, no es así. Ustedes están haciendo mal con sus vidas porque no están apreciando la primera dignidad, que es honrar a sus padres. Esto es importantísimo. Está en Marcos 7:13. Libre de los tres grandes instituciones del pueblo. El sábado o el día de reposo, libre del templo y la ley frente a ese día de reposo. Debemos entender que el día de reposo, vamos a llamarlo sábado, estaba dedicado a Dios.
Es una especie de consagración del tiempo a Dios. El descanso aparece como lo opuesto al afán de ganar, a la ambición de tener cada día más. En el fondo, guardar, observar el sábado es someterse a un ritmo humano en el que alternan trabajo y reposo. Luchar por el can de cada día, pero también disfrutar del esfuerzo sereno de ese trabajo. Así se comprende, pues así lo comprendían más bien en la defensa que hacían los profetas, especialmente Jeremías, capítulo 17, 21 y 22. Pero el asunto es que las escuelas de los fariseos habían absolutizado, bueno, lo habían vuelto absoluto, es decir, sin ningún tipo de contradicción, habían deshumanizado el sábado. Es muy interesante la postura de Jesús con uno que tiene el brazo atrofiado. Le pregunta a los fariseos que le estaban observando, ¿qué está permitido en este día de reposo? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Así que ellos callaban. Cuando Jesús realiza el milagro en ese día de reposo, los fariseos se confabulaban con los herodianos para matarlo. Jesús no tenía eso. Lo que le importaba a Jesús era eliminar el dolor en las personas. De alguna manera Jesús estaba a favor de la calidad de la vida de las personas. A ellos les interesaba tanto la ley que por fidelidad a la observancia del sábado quieren matar a Jesús. Tal vez una de las frases más comprometedoras del Evangelio es la que dijo Jesús en controversia con los fariseos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. ¿Qué hombre libre? Ese es el hombre libre que me libera. Así que a veces cuando decimos Jesús quiere hacerte libre, es una expresión profunda. Es una expresión profunda porque cuando uno dice, Señor, hazme libre de esto, no es algo que va a suceder instantáneo. Lo que Jesús está diciendo es, involúcrate en mi libertad, vive mi libertad, sigue mis pisadas para que puedas comprobar la libertad. A veces romantizamos demasiado las expresiones de las escrituras. Ser libre, pero el costo es morir a sí mismo, a su ego, a nuestro ego, y poder seguir realmente las enseñanzas de Jesús. Jesús es libre frente al templo. Debemos entender que la mentalidad del templo es que el templo era el espacio consagrado para Dios, pero los judíos no lo entendieron así. En tiempos de los profetas, Dios les había advertido, no pongáis vuestra confianza en palabras engañosas diciendo, templo de Dios, ese es el templo de Dios. Jeremías 7, 2-7. El templo les daba seguridad, pero también aprovechaba este templo para amordazar, para limitar a Dios, para encarcelarlo. Entraban al templo a orar, a presentar sacrificios, y lo hacían con devoción, seguramente. El problema estaba en que una vez habían cumplido con Dios en el templo, seguían robando, seguían matando, seguían insultando, pues haciendo todas las fechorías. Jesús se ve obligado a coger el látigo y echar a todos los que hacían de ese lugar religioso un negocio. ¿Saben algo interesante? Jesús rompió el velo del templo, era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice que tenía 18 metros de altura, inmenso. Un historiador llamado Josefo cuenta que el velo tenía 10 centímetros de espesor, que incluso a dos caballos atados a cada uno de sus extremos le resultaba imposible rasgarlo. La descripción en el libro de eso enseña que ese grueso velo fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí, fino lino, torcido. El tamaño y el grueso de ese velo hacen aún mucho más trascendentales los eventos descritos como ocurridos en la muerte de Jesús en la cruz. Mateo 27, 50 y 51 registra estas palabras. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Allí se rompía la separación entre lo profano
y el mundo sagrado, el acceso a Dios. Cristo es el velo, su cuerpo rasgado es el velo, la de un hombre libre que nos da acceso al Padre. De cuánta bendición gozamos diariamente nosotros y qué cosas menospreciamos a veces, esclavizándonos a tantas cosas, pudiendo ser libres a la manera de Jesús. Y hay algo más que puede enseñarnos Jesús acerca de esa libertad, pero lo conversaremos en el próximo episodio de Aceite y Vino para el Alma Herida. Gracias por atender el tema y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.